Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito del chismorreo del mundo del espectáculo. Espero que estéis todos súper bien y con energía a tope porque hoy tenemos un bombazo, una noticia que, os lo aseguro, no os esperáis. Hablamos, ni más ni menos, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que a todos nos hacen suspirar y recordar esos tiempos dorados de Senkalkam. Pero esperad, que esto no va de un simple recuerdo nostálgico. Hoy os traemos una actualización, una información fresquísima que nos ha dejado a todos en shock. Así que preparaos un cafecito, acomodaos bien en el sofá y poneos cómodos porque vamos a desgranar esta noticia bomba que nadie, absolutamente nadie, preveía para este 30 de mayo de 2025. Antes de que empecemos a soltar toda la sopa, quiero recordaros lo importante que sois para nosotros. Sin vosotros, este canal no sería nada. Así que si aún no estáis suscritos, por favor, corred a darle al botoncito rojo de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, si os gusta el contenido que os traemos, no os olvidéis de dejarnos un buen like, que nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos al lío. Como sabéis, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de los últimos años. Su química en pantalla era innegable y, lo que comenzó como una relación profesional, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Vivimos momentos de ensueño viéndolos juntos, paseos de la mano, miradas cómplices y un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y así fue lamentablemente con Hande y Kerem. Su separación, aunque dolorosa para muchos de nosotros, fue un hecho que tuvimos que aceptar. Ambos siguieron sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Desde entonces hemos visto a Hande brillar con luz propia, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y conquistando corazones en todo el mundo. La hemos visto protagonizando nuevas series, posando para importantes revistas de moda y demostrando su talento y versatilidad en cada uno de sus proyectos. Por otro lado, Kerem también ha seguido adelante, explorando nuevas facetas de su carrera y demostrando su valía como actor y productor. Lo hemos visto involucrado en proyectos ambiciosos y trabajando con grandes nombres de la industria. En definitiva, ambos han demostrado que son profesionales de primera categoría y que su talento no tiene límites. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Durante los últimos meses han surgido rumores, pequeñas pistas y comentarios ambiguos que sugerían una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Los fans, por supuesto, no tardaron en encender las alarmas y comenzar a especular sobre la posibilidad de que el amor entre ellos no se hubiera extinguido por completo. Se hablaba de encuentros casuales en eventos, de mensajes secretos a través de las redes sociales y de una química que, a pesar del tiempo y la distancia, seguía presente. Pero hasta ahora, todo eran solo rumores y especulaciones. Nada concreto, nada que pudiera confirmar de manera oficial que Hande y Kerem estaban dándose una segunda oportunidad. Hasta ahora. Porque hoy, 30 de mayo de 2025, podemos confirmar, con información de primera mano y fuentes súper confiables, que Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, habéis oído bien. Después de años de separación y de caminos separados, Hande y Kerem volverán a compartir pantalla en una nueva serie que promete ser un éxito arrollador. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando, pero ¿cómo es posible, después de todo lo que ha pasado? Y es una pregunta lógica. Pero la verdad es que según nuestras fuentes, tanto Hande como Kerem han madurado mucho en los últimos años y han aprendido a dejar atrás los rencores y los malentendidos del pasado. Ambos son conscientes de la química que existe entre ellos y del potencial que tienen como pareja artística. Y sobre todo, ambos son profesionales que saben que este proyecto puede ser una oportunidad única para relanzar sus carreras y volver a conquistar al público. La serie, cuyo título aún no ha sido revelado, será una comedia romántica ambientada en Estambul. La historia girará en torno a dos jóvenes que se conocen por casualidad y que, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Sé que suena atópico, pero confiad en nosotros cuando os decimos que el guión es brillante y que los personajes están súper bien construidos. Además, la serie contará con un elenco de actores de primer nivel y con una producción impecable. Pero lo más importante de todo es que, según nuestras fuentes, Hande y Kerem están súper ilusionados con este proyecto. Ambos están poniendo todo su empeño y su pasión en sus personajes y están trabajando juntos para que la serie sea un éxito.
Se dice que la química entre ellos es incluso mayor que antes y que se nota la complicidad y el buen rollo que existe entre ellos. Así que aunque no sepamos si esta colaboración profesional se traducirá en una reconciliación amorosa, lo que sí podemos aseguraros es que vamos a disfrutar mucho viéndolos juntos en pantalla. Ahora bien, antes de que empecéis a sacar conclusiones precipitadas, quiero dejar claro que esta información se refiere únicamente a un proyecto profesional. No sabemos si Ande y Kerem han retomado su relación sentimental o si simplemente están trabajando juntos por motivos profesionales. Solo el tiempo lo dirá. Pero como fans de ambos no podemos evitar ilusionarnos con la posibilidad de que el amor vuelva a florecer entre ellos. Y hablando de fans, queremos mandar un saludo muy especial a todos los seguidores de Ande y Kerem que nos están viendo. Sabemos que esta noticia os ha pillado por sorpresa y que muchos de vosotros estaréis emocionados con la idea de volver a verlos juntos en pantalla. Así que por favor, dejadnos vuestros comentarios y vuestras opiniones sobre esta noticia. ¿Creéis que Ande y Kerem volverán a ser pareja? ¿Tenéis ganas de verlos juntos en la serie? Queremos saber vuestra opinión. Por supuesto, os mantendremos informados de todas las novedades sobre este proyecto. Estaremos atentos a cualquier noticia, rumor o filtración que surja y os lo contaremos todo aquí, en nuestro canal. Así que no os perdáis nuestros próximos vídeos. Y ahora, para terminar, vamos a resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. En primer lugar, hemos confirmado que Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos en una nueva serie, una comedia romántica ambientada en Estambul. En segundo lugar, hemos destacado la ilusión y el entusiasmo que ambos están poniendo en este proyecto. Y en tercer lugar, hemos dejado claro que aunque no sepamos si esta colaboración profesional se traducirá en una reconciliación amorosa, estamos muy emocionados con la idea de volver a verlos juntos en pantalla. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado con esta noticia bomba que nos teníamos guardada. Muchísimas gracias por vernos un día más y por vuestro apoyo incondicional. Sois los mejores. Antes de despedirnos, quiero recordaros que vuestra opinión es muy importante para nosotros. Así que por favor, dejadnos vuestros comentarios sobre esta noticia. ¿Qué os parece la idea de ver a Hande y Kerem juntos en una nueva serie? ¿Creéis que volverán a ser pareja? Queremos saber lo que pensáis. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero antes, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribíos a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para vosotros. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliación del vídeo y asterisco asterisco. Pero esperad, que aún hay más chicha. No nos íbamos a quedar solo con la confirmación. Como sabemos que sois unos cotillas de primera, hemos estado investigando a fondo, hemos movido cielo y tierra y hemos llamado a unos cuantos contactos, que para eso los tenemos, para daros todos los detalles jugosos sobre esta nueva producción. Para empezar, hablemos del título que, como os comenté, aún no es oficial. Pero ojo que tenemos un rumor muy fuerte. Parece ser que la serie podría llamarse Estambul en primavera. Suena romántico, ¿eh? Y según nos cuentan, el título encaja a la perfección con la trama, que estará llena de flores, colores pastel y ese ambiente mágico que solo Estambul puede ofrecer. Pero, ¿quiénes son estos jóvenes enamorados que interpretarán Hande y Kerem? Pues bien, Hande dará vida a Ela, una diseñadora de interiores con un gusto exquisito y una personalidad arrolladora. Ela es una chica moderna, independiente y con las ideas muy claras. Ha logrado construir su propia empresa desde cero y no está dispuesta a que nadie le diga cómo vivir su vida. Eso sí, en el amor es un poco más indecisa. Ha tenido algunas relaciones, pero ninguna que la haya hecho sentir realmente conectada. Por otro lado, Kerem interpretará a Demir, un arquitecto talentoso y un poco bohemio. Demir es un chico sensible, creativo y con una visión del mundo muy particular. Trabaja en el estudio de arquitectura de su padre, pero sueña con abrir su propio negocio y construir edificios sostenibles que respeten el medio ambiente. En el amor, Demir es un romántico empedernido. Cree en el destino y en las almas gemelas, y está convencido de que algún día encontrará a la persona con la que compartir su vida. Ahora, aquí viene lo interesante.
Ela y Demir se conocen por casualidad en un mercadillo de antigüedades en el barrio de Balat. Ela está buscando muebles para un nuevo proyecto y Demir está vendiendo algunos objetos que ha encontrado en casa de su abuela. Al principio, no se soportan. Ela piensa que Demir es un hippie despistado y Demir cree que Ela es una pija superficial. Pero como suele ocurrir en las comedias románticas, la tensión entre ellos esconde una atracción irresistible. A medida que se van conociendo, Ela y Demir descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Ambos son apasionados por su trabajo, aman Estambul y tienen un gran sentido del humor. Poco a poco empiezan a enamorarse el uno del otro, pero no están dispuestos a reconocerlo. Ela tiene miedo de abrir su corazón y Demir no quiere arruinar su amistad. Además, las cosas se complican aún más cuando aparecen en escena sus exparejas. La ex de Ela es una modelo famosa que está dispuesta a hacer lo que sea para recuperarla. Y la ex de Demir es una abogada ambiciosa que quiere que deje su trabajo y se case con ella. Drama, drama, drama. Pero, ¿qué sería de una buena comedia romántica sin un toque de humor? Pues bien, Estambul en primavera estará llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y personajes secundarios de lo más peculiares. Tendremos a la mejor amiga de Ela, una influencer obsesionada con las redes sociales, y al mejor amigo de Demir, un músico callejero que le da consejos amorosos. Las risas están garantizadas. Ahora bien, la gran pregunta que todos os estáis haciendo es, ¿esta serie será tan buena como se encalcaba? Pues bien, no podemos prometer que superará a la serie que los catapultó a la fama mundial, pero sí podemos aseguraros que Estambul en primavera tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo éxito. El guión es original, los personajes son entrañables y la química entre Hande y Kerem es innegable. Y hablando de química, aquí viene el bombazo dentro del bombazo. Según nuestras fuentes, durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem han estado muy cercanos. Se les ha visto cenando juntos, paseando por las calles de Estambul y compartiendo momentos de complicidad. Los rumores de reconciliación se han disparado. Pero, ¿será esta vez la definitiva? Pues bien, no queremos crear falsas expectativas, pero sí podemos decir que el ambiente en el set de rodaje es muy positivo. Tanto Hande como Kerem están poniendo todo su empeño en la serie y están disfrutando mucho trabajando juntos. Se les ve felices y relajados, y eso se transmite en la pantalla. Además, según nos cuentan, ambos han aprendido mucho de su relación anterior. Han madurado y han comprendido lo que quieren en el amor. Han dejado atrás los rencores y los malentendidos del pasado y están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Así que, preciosidades, crucemos los dedos. Ojalá que Hande y Kerem vuelvan a ser pareja. Sería el final perfecto para esta historia de amor que nos ha tenido enganchados durante años. Pero incluso si no vuelven a estar juntos, lo que sí podemos aseguraros es que vamos a disfrutar mucho viéndolos en Estambul en primavera. La serie promete ser un éxito arrollador y estamos deseando ver a Hande y Kerem juntos en pantalla. Y ahora sí, preciosidades, me despido por hoy. Pero no os preocupéis. Os mantendremos informados de todas las novedades sobre Estambul en primavera. Estaremos atentos a cualquier noticia, rumor o filtración que surja y os lo contaremos todo aquí, en nuestro canal. Así que no os perdáis nuestros próximos vídeos. Dadle un buen like a este vídeo, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribíos a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y viva el amor y el chismorreo.